Con ese mismo gozo, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a estar meditando en el libro de Eclesiastés, capítulo 5. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Eclesiastés, capítulo 5. Dice la palabra del Señor, vamos a colocarnos en nuestros pies. Dice la palabra del Señor. Capítulo 5 del versículo 1 hasta el 7. Dice la palabra del Señor: cuando fueses a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificios de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Vamos a tomar asiento, hermanos. Mire que vivimos en un tiempo difícil, hermanos. Vivimos un tiempo donde muchas iglesias, congregaciones han tenido en poco o han transformado el día del Señor. El título de este sermón es: cuando te acercas a Dios, reverencia, escucha y teme a un Dios santo. Hoy en día el día del Señor se ha vuelto cualquier cosa menos el día del Señor. Hoy el día del Señor se ha vuelto un espectáculo, un entretenimiento o muchas veces una rutina religiosa vacía. Sin embargo, la Escritura nos enseña que no debemos acudir al día del Señor de una forma deliberada, porque no es un elemento, no es una celebración liviana, no es. Debemos acercarnos con cuidado, con reverencia, con humildad y con temor santo delante del Señor. El día del Señor no se trata solamente de asistir a la iglesia por asistir. No se trata de eso, de asistir por asistir, sino de presentarnos delante de Dios, del Rey del universo, con corazones preparados. Con corazones preparados delante del Señor. ¿Por qué? Porque hay tres grandes verdades relacionadas en este texto y en toda la Escritura, que cada día que usted y yo celebramos el día del Señor, nos unimos espiritualmente a la adoración espiritual. Recuerda, hermanos, que nosotros inclusive cantamos un himno donde hablamos que donde hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor, ¿qué pasa? Está Dios en medio del pueblo. Imagínense ahora esto, hermanos. Si la palabra del Señor dice que donde hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor, Dios está en medio de su pueblo, entonces la pregunta: ¿estamos frente a quién? ¿Frente a quién estamos? Frente al mismo Dios.
Y la pregunta es: ¿cómo nos presentamos frente a ese Dios? Mire que inclusive cuando citamos a los creyentes en el Antiguo Testamento y los que han muerto en Cristo, también participan perfectamente de esta adoración delante del trono. O sea, nosotros no simplemente estamos aquí, los hermanos que estemos, sino estamos participando, celebrando el día del Señor con los que murieron, pero también con los ángeles que rinden adoración allá, como dice Apocalipsis. No estamos en una celebración cualquiera, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia, el día del Señor, es el anticipo de ese culto eterno en el cielo. Lo que estamos haciendo aquí, hermanos, tiene connotaciones eternas, porque cuando el Señor nos llame o cuando el Señor venga por segunda vez, eso es lo que vamos a hacer delante del Señor: adorarlo día y noche. El culto cristiano tiene connotaciones especiales y no es algo superficial. ¿Por qué? Porque es una ventana para ver la gloria del Señor a futuro. Lo que usted y yo estamos haciendo aquí es el reflejo de lo que vamos a estar celebrando en la eternidad. Este libro de Eclesiastés fue escrito en un contexto donde muchos israelitas participaban externamente de un culto, pero sus corazones estaban bastante lejos. El profeta Isaías en el capítulo 29 nos habla acerca de cómo estaba ese pueblo, de cómo se presentaban al Señor. Capítulo 29, versículo 31, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mire cómo era el corazón de aquellos que se acercaban a Dios. Se acercaban de una manera superficial. ¿Por qué? Porque eran religiosos, porque había sacrificio de palabras, porque les faltaba reverencia en la verdadera adoración al Señor. Y este capítulo 5 de Eclesiastés nos habla acerca de cómo debemos acercarnos al trono del Señor. Aquí podemos ver cómo el escritor denuncia varias ligerezas en la vida de estas personas. Había ligereza espiritual, había palabras vacías, había votos irresponsables y una falsa adoración. Eso es lo que nos enseña este texto. Podemos ver cómo este texto afirma y apunta fielmente ¿a quién? A Cristo. Porque en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto el pueblo se acercaba a Dios mediante los sacrificios y mediante mediadores temporales como los sacerdotes. Pero ahora nos acercamos a Dios por medio de Cristo y por eso tenemos entrada directamente al cielo. Este texto apunta directamente a Cristo. Y podemos ver cómo la reverencia del creyente no disminuye, sino todo lo contrario. La reverencia del creyente aumenta, porque no por estar bajo la gracia disminuye la reverencia al Señor, como hablamos hace 8 y hace 15 días acerca: pecaremos porque la gracia abunde, en ninguna manera.
Aquí estamos hablando de que la reverencia no disminuye bajo la gracia. Todo lo contrario, creo que aumenta. ¿Por qué? Porque en Cristo conocemos más plenamente la santidad de Dios, porque la santidad de Dios se revela en Cristo Jesús. ¿Sí vemos? El tema central, ¿cuál es? Que el verdadero culto a Dios se refiere o se requiere reverencia, escucha, obediencia, temor santo, porque cada día que participamos en el día del Señor es lo que estamos viendo, lo que vamos a ver en esa adoración eterna en el cielo. No estamos frente a cualquiera, hermanos. Estamos ante el Dios altísimo, ante el soberano Dios de toda gracia. Y por eso en el versículo 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios. ¿Sí vemos? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, está diciendo ahí. Guardar el pie implica, ¿qué implica? Vigilancia. ¿Por qué guardamos nuestro pie? De no caer, ¿verdad, hermanos? Cuando caemos, ¿qué pasa? Nos lastimamos, hermanos, ¿cierto? Y aquí lo que está diciendo el escritor Salomón, el predicador, está diciendo: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. O sea, estés vigilante, tengas cuidado, tengas preparación, porque no solamente se trata de asistir, sino de cómo asistimos a la casa de Dios. Guarda tu pie. Mire que la adoración bíblica históricamente ha enseñado que el culto, lo que estamos haciendo aquí, debe estar centrado en Dios. Dios es el único. Por eso cantamos majestad, porque Él es el único Dios de toda gracia. Él es el único Rey. ¿De quién? De la iglesia. Y por eso la adoración bíblica debe estar, el culto debe estar centrado en Dios, pero también debe estar regulado por su palabra. Debe estar regulado por la palabra del Señor y no regulado por preferencias humanas. Alguno dirá: no, pastor, es que el culto es aburrido porque solo cantamos himnos. Venga, es que el culto no se rige por mi concepción, sino por la palabra del Señor. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32, cuando el Señor está advirtiendo al pueblo contra la idolatría. El Señor dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. El culto del Señor debe estar regulado bajo la palabra de Dios. Pastor, es que me parece que debemos meter tal y tal cosa. No, hermanos, si no está en la Escritura, hermanos, no podemos hacer eso. El culto debe ser regulado por el Señor, debe ser regulado a través de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo aquí tiene connotaciones eternas. Inclusive, hermanos, tiene relación con los creyentes que ya murieron en Cristo. Aquí estamos unidos en adoración, no solamente ustedes, sino nosotros, los que ya murieron en Cristo, pero también los ángeles que están en el cielo rindiéndole a Dios adoración. Cuando la iglesia se reúne el día del Señor, no adoramos solos, hermanos. No adoramos solo. ¿Por qué? Porque la Escritura enseña que los santos que murieron en Cristo también están vivos delante del Señor. Lucas capítulo 20, ahí lo habla, versículos 37 y 38. O Hebreos capítulo 12, dice: pero os habéis acercado al monte de Sión, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Sí ve? Está hablando de los espíritus de aquellos que murieron en Cristo, que se han acercado ¿a dónde? Al monte.
de Sión, a esa Jerusalén celestial, y también están adorando. Ellos, los que murieron en Cristo, ya contemplan plenamente la gloria que nosotros todavía por fe vivimos. Y cada culto verdadero en la tierra es una unión espiritual con esa adoración celestial. Por eso no nos reunimos solamente por reunirnos, hermanos. Póngase a pensar en Éxodo capítulo 3, cuando estaba Moisés allí en la zarza ardiente. Sí tienen esa foto ya en su mente. Estaba allá Moisés. Yo creo que Moisés pasaba muy seguido por allá, por ese sitio. Pero ese sitio dejó de ser normal por la presencia del Señor. Cuando se le aparece la zarza ardiente a Moisés, y cuando Moisés estuvo delante de Dios en la zarza ardiente, su relación o su reacción fue reverente, de un temor santo y de una humildad. ¿Por qué? Porque el mismo Dios le dijo: venga, Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar en que estás, tierra santa es. Este lugar es santo, hermanos, no por usted ni por mí, hermanos, sino por el que habita en este lugar. Recuerden, donde hay 2 o 3 reunidos, por el que habita en este lugar, y es Dios. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Capítulo 3 de Éxodo, versículo 6. Moisés se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés pudo entender claramente que estaba ante la presencia de ese Dios santo, y Moisés no reaccionó con liviandad, sino Moisés reaccionó con asombro. Moisés reaccionó con respeto. Moisés reaccionó frente a Dios con adoración al Señor. No era un miedo, hermanos, carnal o desesperado, sino era un temor reverente delante de la majestad y la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento el mismo Moisés reconoce la gloria de Dios. Moisés reconoce su pequeñez delante de un Dios tan santo, grande y maravilloso. Pero Moisés también habla y reconoce la seriedad de estar frente al Señor. ¿Sí vemos? Por eso cuando nos acercamos al culto, a la iglesia de Dios, no estamos frente a cualquier persona, hermanos. Estamos frente al Dios del universo. Y ese Dios del universo merece toda honra, toda gloria, toda reverencia. Y Moisés lo entendió. Isaías, en el capítulo 6, proclamó y dijo: ay de mí que soy muerto, cuando vio la gloria del Señor. En el capítulo 6, cuando vio que las faldas de Dios cubrían todo el templo del Señor, y dijo: ay de mí, porque Isaías vio la gloria de Dios como la vio Moisés. Pedro dijo: Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, le dijo Pedro. Juan cayó como medio muerto ante un Cristo glorificado, allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Cada encuentro verdadero con Dios produce reverencia y quebrantamiento de nuestro corazón, de nuestra vida. Usted no está aquí frente a alguien común y corriente, hermanos. No está. El creyente debe acercarse a la casa de Dios con reverencia, con un temor santo, porque aquí está diciendo: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Guarda tu pie, está diciendo. Lo mismo que le dijo Dios a Moisés: quita tus pies, porque el lugar en que estás,
tierra santa es. Esta es tierra santa, hermanos, no por usted ni por mí, sino por el que habita aquí, que es el Señor. Y por eso usted y yo debemos toda reverencia al Señor. Debemos venir el día del Señor, ¿cómo? Con humildad, con corazones preparados delante del Señor. ¿Por qué? Porque usted se va a encontrar con el Dios de toda gracia, de todo amor, de toda misericordia, pero con el Dios que puede llevar tu alma al infierno. Por eso debes acercarte a Dios con temor y con temblor, hermanos. Y por eso aquí el escritor dice: guarda tu pie, examina tu corazón. ¿Vienes dispuesto a escuchar la voz de Dios? Porque más adelante nos dice ahí que para qué te acercas, más para oír que para ofrecer sacrificios de los necios. Llegamos a la casa para escuchar la voz de Dios. Llegamos a la casa del Señor conscientes de la santidad de Dios. La misma reverencia que tuvo Moisés en la zarza debe estar en nosotros, porque es el mismo Dios el que está acá con el que estuvo allá. Dios no cambia, hermanos, es el mismo Dios. Examinemos nuestro corazón antes de adorar. No trivialicemos el culto al Señor, hermanos. Evitemos la ruina religiosa sin conciencia espiritual. Estamos frente al Señor. Estamos frente a Dios. Por eso debemos acercarnos a Dios con reverencia. Eso me lleva al segundo punto. Y dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Mire que está siendo claro ahí. Acércate más para oír. ¿Pero para oír qué? La palabra del Señor. ¿Sí vemos? Ahí lo dice claritamente: acércate más para oír. Porque el verdadero adorador viene primero a escuchar la palabra, el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque ¿por dónde viene la fe? Por escuchar la palabra del Señor. Romanos 10:17, hermanos. La adoración bíblica no gira alrededor de un hombre, sino alrededor de la voz de Dios. ¿Y cuál era el problema que tenían estas personas? Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Si vemos que hay dos diferencias: acércate para oír más la palabra del Señor que para hacer sacrificio de los necios. Pero ¿qué era lo que ofrecían? Los necios ofrecían cosas religiosas sin obediencia a Dios. Mira lo que dice Proverbios 28:9. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si vemos, hermanos, que cuando usted se acerca al Señor y su oración no es conforme a la voluntad de Dios, su oración es abominable, o sea, es rechazada por el Señor. Muchos venimos a la iglesia a cosas diferentes de oír y escuchar la palabra del Señor. Muchos venimos a ver
si el pastor está estrenando zapatos, a ver si el carro del hermano está mejor que el mío. Muchos vienen a chismosear, muchos vienen a dividir, muchos vienen inclusive a llamar a personas para seguir dividiendo a la iglesia. Esos son enemigos de la cruz de Cristo. Esos son enemigos de la cruz de Cristo, hermanos. Esos son las ofrendas religiosas, que estos sacrificios de los necios. La centralidad de la iglesia debe ser la palabra del Señor. La predicación del evangelio debe ser el lugar central de la palabra del Señor. Mire lo que dice segunda de Timoteo capítulo 4. Vamos a mirarlo. Segunda carta a Timoteo capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Pablo le da consejos a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuántos cristianos no les gusta la doctrina? A muchos: no, pastores, que esa doctrina está muy dura. Pero la palabra del Señor es la que la enseña. Por eso la centralidad en el culto del día del Señor debe ser la predicación de la palabra del Señor. La lectura bíblica, ahí en la primera carta, capítulo 4, versículo 13, dice, ese no es. Primera Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Si vemos que esa debe ser la prioridad de la iglesia, hermanos. Y aquí, cuando tenemos escuela bíblica dominical, ¿ahí qué hacemos? Se predica el evangelio de la gracia, se predica la palabra del Señor, la lectura de la palabra del Señor. Y la congregación debe responder con fe y con obediencia. Es una gran bendición que podamos nosotros, para su gloria y honra, poder meditar en las Escrituras, porque aparte de que estamos meditando en las Escrituras, también tiene una relación con los santos ya glorificados, porque los creyentes que murieron en Cristo ya no tienen luchas, pero usted y yo sí tenemos luchas. Y una de ellas es que ya muchos están pestañando, hermanos. Como dijo una vez un hermano, se le acerca al pastor y el pastor le dice: hermano, hágame un favor, despierta a los hermanos porque se están durmiendo. Y el hermano le dice: pastor, despiértelo usted, que usted fue el que los durmió. Hermanos, mire, la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y aún los que murieron en Cristo, ellos también escuchan perfectamente la voz de su pastor. Apocalipsis capítulo 22 me habla claramente acerca de esos creyentes que murieron. ¿En quién? En Cristo. Capítulo 22, versículo 3 y 4. Dice: y no habrá más maldición, haciendo énfasis aquí Juan en el cielo nuevo y en la nueva tierra, o sea, en la nueva Jerusalén, donde usted y yo iremos a descansar. Y dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Sí vemos, hermanos? Mientras estemos aquí todavía tenemos nuestras luchas. Cuando el mismo profeta
Samuel. ¿Se recuerdan la historia de Samuel? En el capítulo 3 el Señor le llamaba y el profeta se levantaba y se levantaba varias veces. Pero cuando el profeta verdaderamente vio que Dios era el que le llamaba, el profeta exclamó: habla, porque tu siervo oye. Esa debe ser la actitud del creyente. Señor, habla, porque tu siervo oye y pone por obra tus palabras. Esa es. Hoy en día muchos vienen a la iglesia buscando emociones espirituales, buscando cosas que Dios no ha permitido, buscando cosas que Dios no aprueba, porque como leímos que el Señor dice que ni le pongas ni le quites nada de lo que Él ya ha dispuesto en su palabra. Muchos desean cosas diferentes a lo que estamos haciendo aquí. Pastor, haga el culto más vivo, más folclórico, con más luz, con más colores. Pastor, dancemos, porque eso fue lo que David hizo. No, Señor, en el templo nunca lo hizo, hermanos. David danzó llevando el arca a Jerusalén, pero jamás en ninguna sinagoga y jamás en el templo, hermanos. Debemos tener muy claro esa parte. Muchos desean emociones, hermanos, pero no basta solamente asistir al culto. Debemos recibir la palabra, debemos creer la palabra, debemos obedecer la palabra y debemos someternos a la palabra. Colosenses 3:16, hermanos. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Sí ve que dice en abundancia? ¿En abundancia qué es? Harto, harto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Cómo? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Si vemos, todo lo que se haga debe ser de acuerdo a la palabra del Señor. Debemos recibir la palabra, creerla, obedecerla y someternos a ella. Esto me lleva a mi tercer punto: es cumple lo que prometes y teme a Dios. Versículo 4 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mire lo que Dios está hablando aquí a través de este siervo. El texto condena la irresponsabilidad espiritual. ¿Por qué? Porque hacer votos sin intención de cumplirlos, ¿qué es lo que dice el versículo 5? Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Sí vemos, hermanos? ¿Qué promesa le has hecho al Señor y no has podido, hermanos? Y no podemos prometer lo que no cumplimos. ¿Por qué? Porque Dios es justo, hermanos, y Dios no puede ser burlado. Usted hizo una promesa al Señor, no se la hizo al pastor, hermano, usted se la hizo al Señor. Mire qué pasó en Hechos capítulo 5, en la historia de Ananías y Zafira. Usted la conoce. Ellos prometieron que iban a dar de su heredad un dinero
Cuando vendieron la heredad, ellos se acercaron al apóstol Pedro, le entregaron algo, pero no era lo que habían prometido. Y el mismo Pedro los reconvino y les dijo: ¿por qué has mentido a Dios? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ellos prometieron y mintieron y enfrentaron el juicio inmediato de Dios. Y con esto no es para que nos dé susto, hermanos, pero sí para que reflexionemos. ¿Sabe qué hizo el Señor con Ananías? Lo mató inmediatamente. Y despuesito fue Zafira, su esposa. Lo mató. Porque ellos prometieron algo a Dios. Porque impulsivamente dijeron que le iban a dar algo a Dios y mintieron a Dios. Terrible, ¿cierto, hermanos? Hermanos, debemos ser íntegros en nuestro compromiso con Dios. No hagamos promesas impulsivas, promesas que no podemos cumplir. Debemos vivir con temor reverente, constante hacia el Señor. Miren el versículo 7, lo que dice Salomón: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, mire, está diciendo el Señor al pueblo: mas tú teme a Dios. ¿Sí ve que el Señor está enviando aquí una exhortación? Mas tú teme a Dios, porque el temor de Dios no es un temor servil ni ese temor que inquieta mi ser. No, es un temor reverente al Señor. Es una reverencia profunda a Él, en adoración humilde y en reconocimiento de su gloria. Porque, hermano, la falta de temor que produce una adoración superficial, nos da lo mismo venir a la iglesia o no. ¿Y sabe qué es eso? Falta de temor de Dios, hermanos. O venimos como queramos, o asistimos inclusive a la hora que queramos. Debemos adorar al Señor, porque también la falta de temor produce promesas vacías. ¿Cuántos al comienzo de año se hicieron y le hicieron a Dios promesas? Yo creo que muchos, hermanos. La pregunta: ¿hemos cumplido lo que hemos prometido al Señor? La falta de temor produce un cristianismo emocional y vida sin santidad. La falta de temor me dice: no, eso, la santidad es para los viejitos en la iglesia. No, la santidad es para todo aquel que ha creído en Cristo. Queridos hermanos, el día del Señor es un anticipo de la eternidad, y cada reunión de la iglesia es una preparación para el día final, cuando toda la redención sea consumada. Aquí nos está preparando el Señor. Y si aquí adoramos con limitaciones, claro, cantamos con debilidad, nos equivocamos cantando. ¿Sí vemos? Oramos, a veces con distracción. Servimos con muchas luchas, claro que sí. Pero un día adoraremos delante del Señor sin pecado, delante del trono de la gloria del Señor. Capítulo 22, allá versículo 3 al 5, cuando ya lo leímos, podemos ver, hermanos, que debemos reflexionar, porque debemos venir a la casa del Señor con reverencia, con solemnidad, con humildad, con gozo santo,
Debemos prepararnos antes de llegar al culto, orar antes de venir al servicio al Señor, examinar cómo está nuestro corazón. Antes de venir debemos confesar nuestros pecados. Antes de venir debemos meditar en la palabra, porque el culto comienza antes de que llegues al templo. ¿Has orado el día sábado para que Dios prepare tu corazón para el día domingo? Nosotros lo estamos haciendo en el servicio de oración. Estamos orando para que Dios prepare el corazón de cada creyente para que venga el día del Señor. ¿Por qué? Porque el día del Señor es una cita. ¿Con quién? Con la persona más gloriosa del universo, con el Dios. No debes tratar el venir a la casa del Señor como una obligación, porque hermano, Dios no está obligando a nadie a venir. Dios no obliga a nadie a venir. Dios no obliga a nadie a que esté aquí. El pastor dice: hermano, ¿por qué no vino? Ah, pastor, es que usted no me ha llamado. El pastor tiene que llamarle para que usted esté aquí cumpliendo el día del Señor. La respuesta es no, hermanos. Participa del día del Señor como una cita. Es un privilegio de gracia venir a adorar al Señor. Escucha el sermón, no porque lo esté impartiendo el predicador, sino que el sermón es la palabra de Dios, es el consejo de Dios, es lo que Dios da para el pueblo, para enriquecer y fortalecer a su pueblo. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra, no a través de otra cosa diferente. Escucha la palabra del Señor. Ven con hambre espiritual, ven dispuesto a obedecer. Recuerda que la iglesia adora unida al cielo. La iglesia se goza unida al cielo. Este escritor, o más bien la palabra del Señor, nos recuerda que cuando nos acerquemos a Dios es algo santo, que el servicio no es un entretenimiento, que no es una tradición vacía, que no es una costumbre religiosa, sino que es el pueblo redimido entrando de una manera reverente delante de Dios. Eso es. Debemos adorar al Señor, debemos adorar a Dios, porque la misma presencia del Señor está en medio de su pueblo. Mire lo que dice Apocalipsis 14, versículo 13. Dice, hablando Juan de el cántico espiritual y la adoración, dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, lo que estamos haciendo aquí va a repercutir delante de nuestro Dios, porque es manifiesto delante del Señor. Debemos acercarnos al Señor, porque los santos descansaremos. A usted y a mí ya no nos va a dar sueño, hermanos, ya no nos va a dar mal genio, ya no vamos a estar ahí, este pastor cómo se demora predicando. Ya no nos va a dar eso, hermanos, ¿cierto? Ya no nos va a dar eso. Mire cómo nos gozaremos en ese día, como dice Apocalipsis, porque lo que estamos haciendo aquí anticipa esa adoración celestial y esa adoración eterna de los suyos en el reino del Señor. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas,
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está centrado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraban sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú los sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si vemos dónde estaremos, hermanos. Por eso lo que estamos haciendo aquí anticipa esa adoración que vamos a tener delante del trono. ¿Cuál es la reflexión, hermanos? Animemos, adoremos con reverencia, escuchemos la palabra del Señor con humildad. O ustedes de los que dicen: no, ese sermón ya me lo sé, y se va. Escuchemos la palabra con humildad, vivamos con temor santo, porque un día la iglesia, ya no, usted y yo, no adoraremos por fe, sino por vista, porque estaremos delante del trono del Cordero para siempre. Hermanos, esta reunión, el día del Señor, está nada más ni nada menos que nuestro Dios aquí. Y usted y yo estamos frente a ese Dios. ¿Y cómo debemos estar delante del Señor? Con reverencia, con total reverencia, hermanos. Debemos estar conscientes a qué venimos a la casa del Señor. ¿Venimos a criticar cuando los hermanos del coro se equivocan? No, hermanos, a eso no venimos a la casa del Señor. Venimos a ser fortalecidos en Él. Venimos a honrar el nombre del Señor, pero también debemos terminar con la reflexión del capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, bendito eres, Dios, Padre y Dios de toda gracia. Señor, tu palabra fue expuesta, Señor. Señor, tu gracia es la que nos alimenta, y gracias. Permite, Dios, que nosotros podamos honrar, entrar a tus atrios con reverencia, porque está el Dios de toda gracia. Señor, no tengamos en poco, Señor, tu palabra, ya sea en la escuela bíblica dominical, en los sermones, porque tú hablas, Señor, a todo aquel que expone tu palabra con fe y con sinceridad y con fidelidad, Señor. Padre, que seamos una iglesia temerosa, Señor, que sea una iglesia que cada uno de nosotros sepamos, Señor, a qué venimos, Padre, pero también que sea una iglesia temerosa en cuanto a que si hicimos votos a ti, Señor, lo podamos cumplir. Señor Dios, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.